Bueno, es un honor estar aquí, siempre nos acompaña y con muy buena disposición Jaime Ales, de quien voy a leer una pequeña reseña antes de empezar esta conversación. Jaime Ales es poeta, narrador, ensayista, tarotista y abogado. Presenta esta novela breve como tributo a sus ancestros y reafirmación de su esperanza. El ser humano, nos ha dicho, es el eje del mundo que estamos construyendo y en su corazón crecían las respuestas que tanto nos cuesta escuchar. En el tránsito hacia una nueva realidad muestra un camino de aprendizaje. Y justamente nos vamos también a basar en esta novela o novela corta, se podría decir, de este camino de la sabiduría, de la historia de Hassan Ali, quien a los 16 años quiere salir de su casa, pero su madre le dice que aún no está preparado para irse. Entonces son 4 años de aprendizaje con ella antes de salir a los 20 años y emprender rumbo hacia este camino de la sabiduría. Así que vamos a estar hablando sobre este libro y también de otros trabajos de Jaime Ales. Un gusto estar contigo, Jaime. Muchas gracias, Francisco. Un gusto también estar con todos ustedes acá y poder conversar un poco sobre estos temas en medio de este ruido ensordecedor del mall. Pero en fin, podemos hablar. Encantado. Así es un escenario bastante extraño el estar presentando algo Claro. acá con este ruido justamente, pero bueno, este camino de la sabiduría muchas veces está ese juego de alejarse, de retirarse del mundanal ruido para luego volver a él y enfrentar también la realidad donde está la enseñanza también con su experiencia que va adquiriendo el personaje de esta breve novela. Cuéntanos cómo llegaste a esta novela, Emma. No, mira, esta novela es una historia de alguna manera de todos los buscadores. Es una historia ficticia, pero verdadera. Ficticia porque yo construyo un relato de personajes que no necesariamente existieron, pero que es verdadera porque refleja lo que viven todas las personas que buscan respuestas en la sabiduría. Todos nosotros, cuando empezamos a transitar por el camino de la sabiduría, lo que vamos haciendo es justamente momentos de soledad y momentos de inserción, momentos de aprendizaje y momentos de enseñanza, o combinando enseñanza con aprendizaje. Es decir, es un movimiento constante. Ese es el camino. Y finalmente la gran respuesta es que la sabiduría vive en el interior de cada uno de nosotros, porque ahí es donde está la magia. Por eso cuando tú dices que a veces hay que hacer un mundo aparte, que a veces estar inserto en esta realidad, eso es exactamente lo que es la sabiduría. No se saca nada con ser sabio para estar sentado en la cima de una montaña. Eso no sirve para nada. El verdadero desarrollo personal se hace inmerso en el mundo, con los problemas del mundo, con el ruido, con las agresiones, con la felicidad, con todo lo que pasa en el mundo. Y eso es, porque al final yo resumo eso en una palabra. La palabra es alquimia. Porque cuando nosotros combinamos lo que parece incombinable, lo que estamos haciendo es producir esa alquimia que convierte lo impuro en puro, lo imperfecto en perfecto. De un escritor, famoso escritor que aparece también en esta novela como un maestro, Khalil Gibran, principalmente de su novela El Profeta. Cuéntanos en qué inspira también ese personaje, ese importante escritor de la literatura a nivel mundial, también en esta novela. Bueno, lo que sucede es que el profeta de Gibran, Khalil Gibran, aparece en el relato en el momento que él se despide, cuando él se va del lugar en que ha estado viviendo.
Y entonces la gente le dice, pero no te vayas. Él le dice que tengo que irme. Porque el destino del profeta, el destino del sabio, es siempre partir. Entonces él dice, tengo que irme. Bien, pero antes de irte, háblanos de los hijos, del matrimonio, del amor, de la guerra, de la paz. Y Gibran hace hablar al profeta sobre todo eso. La historia que yo cuento es la historia antes que le pase eso. Es la historia de un personaje que busca la sabiduría. Y que en ese proceso de búsqueda de la sabiduría, lo que hace es ir encontrando e ir enseñando de a poco. Y que él sabe que a donde llega se va a ir. Y por lo tanto no permite que nadie se amarre a él, ni él se amarra a nadie, salvo el hecho del amor. Es lo único que a él lo mueve. ¿Y qué es lo que me mueve a mí? Esto de que el profeta también se va, esta ida, también tú lo cruzas con esta famosa frase de que no existe profeta en su propia tierra, es decir, esta ida, y tú lo nombras casi al final de esta novela. Cuéntanos un poco acerca de eso. Es el conocimiento que uno, porque de todas maneras este personaje ya al tiempo, a los muchos años ya de experiencia, vuelve a su tierra. Cuéntanos. Vuelve a su tierra donde es recibido por un seguidor suyo que pensaba que había muerto Alejandro. Y se lo encuentra y lo alaba en ese sentido. Ahora, ¿quién es el autor de la famosa frase? El autor de la famosa frase es un judío palestino llamado Jesús, que después le llamaron Jesucristo. Él es el que cuando regresa a Galilea y no lo reciben bien, dice, ningún profeta es reconocido en su propia tierra. Entonces, evidentemente que lo que él quiere decir, mientras más cerca tengo al sabio, menos lo aprecio. Tiene que venir alguien del extranjero a hablar, porque si en cualquier feria del libro viene un escritor del extranjero, va a haber 500 personas. Cuando hay escritores chilenos, se juntan pocas personas. Entonces, yo digo, porque al que está ahí, a la mano, no lo creemos de verdad. Alabamos más al que está afuera. Y eso pasa. Y está bien, y es parte de la realidad. Por eso es maravilloso cuando Hassan regresa a su tierra y se encuentra con gente que sí valora su enseñanza, que sí la valora. Porque él mismo, de alguna manera, no valoraba suficientemente su enseñanza. Él creía que todavía le faltaba mucho y resulta que ya había pasado por todos los puertos y su tarea estaba archicumplida. Lo que pasa es que no solo nadie es profeta en su tierra, sino que yo agregaría, y esto es invento mío, que nadie es profeta en su tiempo, porque Jalil Gibran fue reconocido 20 años después y muchos otros son reconocidos después de muertos. Y la obra queda y empieza a publicarse. Entonces empieza a valorarse y eso, lo que importa es que el que tiene que decir, escribir o hacer, lo haga en su momento. Y hacerlo en su momento es lo que va a traer un mensaje profundo y verdadero. Víctor lo llamaba el pago de Chile, lo que ocurrió con Gabriela Mistral y todo eso, y siempre me queda recordando eso que tú decías, la importancia que podría tener que, por ejemplo, presidentes viajaran con poetas, donde se pudiera dar a conocer la poesía de nuestro país, que no sean siempre además políticos los que viajaran, sino que poetas que acompañaran a los presidentes en su gira. Me parece muy interesante eso que tú planteas, que nos has comentado también en tu literatura.
Me gustaría ir de este conocimiento que adquiere el personaje principal para luego tener el deber, por así decirlo, de enseñar. Ya una vez que él ha adquirido todo el conocimiento, toda la experiencia, existe esa otra parte de que él tiene también esa misión, por lo menos, de enseñar también Sí, a los, a sí, los, pero a los más jóvenes. su misión no es terminar de aprender para enseñar, sino que es enseñar en la medida que aprende. Porque si tú crees que algún día vas a poder saberlo todo y ese día vas a poder enseñar, vas a morir antes de eso. Porque el conocimiento, y esta es una maravilla, cada vez que tú aprendes algo, descubres que te falta más del doble por aprender. Y cuando crees que avanzaste uno, y eso es todo, la vida te dice son 3. Y cuando avanzas 3, te dice son 9. Y 9 te va a decir son 27. Y tú siempre la meta está más lejos. Y entonces lo que tienes que hacer es ir enseñando en la medida que aprendes. Ir dando lo que recibes, ir compartiendo, ir estando en eso. Por eso escribir, porque si no nosotros tendríamos que pasarnos la vida aprendiendo y el último día de la existencia escribirlo todo. Y eso no se puede. Entonces lo vamos haciendo de esa manera, aprendemos y entregamos. Aprendemos y entregamos. Ese es como el mecanismo. Eso que tú has ocupado, porque además de entrar en la poesía y en distintos tipos de formas de escritura, es que la importancia, como está en ese libro, es un testimonio, como un registro de ese momento en la historia, de lo que te ocurrió a ti también, porque eso, ahí no hay mucha ficción realmente, ahí es prácticamente un libro de crónica. Entonces, este sí podríamos decir que es un libro más ficticio, o directamente ficción, pero ese libro por lo menos son relatos muy interesantes también en este país. Eh, Cuéntanos un poco de ello, de cómo también entras tú de la poesía, pasas por la crónica, escribes del tarot también, ¿cómo tanto? Lo que pasa, mira, escribir, ya me voy a referir a eso, en general es un oficio literario, solitario. El oficio literario es oficio solitario. Yo ahora tengo una experiencia distinta y te lo voy a explicar. Pero la poesía es la más excelsa de todas las formas de la literatura. Y durante miles de años solo existía la poesía. Cuando Homero escribe, cuando Heródoto escribe la historia y la novela y la ficción y la religión en poesía. Son todos poetas. Entonces, solo después del Renacimiento empiezan a aparecer los cuentos y las novelas propiamente tales. Entonces, esto es algo nuevo, que son las ganas de contar cosas sin respetar las formas de la poesía. La poesía es síntesis, cada vez más. Síntesis y mensaje claro y simbólico. La literatura es relato, el resto de la literatura es relato. La narrativa es relato, el ensayo es relato. En este libro hay relatos de hechos reales, pero yo te aclaro, tal como en esta novela, toda la ficción no es más que realidad, porque nosotros inventamos algo y no nos damos cuenta que eso corresponde a algo que de verdad existe. Lo que pasa es que el Juan de la vida real no se llama Juan, se llamará Pedro o María, pero a todos nos pasa lo que les pasa a los personajes literarios. Claro, aquí hay cosas directas. Yo hablo de Pepe Carrasco, un hombre que fue asesinado. Es algo que yo escribí para él el día que lo mataron. Bien, eso es realidad cruda, pero eso que yo me refiero a Carrasco, me refiero a todos los muertos y a todos los que de alguna manera, en algún momento, nos van matando algo. Cuando hoy día hay un homicidio en las calles, el muerto no solo es el muerto, son también sus parientes, son también sus hijos, son también sus padres.
Y eso entonces también es lo mismo. Cuando la brutalidad se ensaña con alguien, en este caso Pepe Carrasco en la época de la dictadura, bueno, es algo que nos pertenece a todos. Y nuestros dolores y nuestros duelos tienen que ver con eso. Es decir, estamos enrasados ahí. Y cuando digo el cuento de la Caleta o de la Fenicia de Gonzalo Rojas, que es completamente ficción, que es el invento de un poeta que vaga por el desierto y se encuentra con una vestal fenicia, que prostituta sagrada del templo, que también viaja por el desierto. Eso es todo inventado, sin embargo, todo verdad, porque todos vagamos por el desierto a veces. Todos necesitamos a alguien que nos busque, todos necesitamos decir que sí a veces y que no otras veces, y comprender que cuando nos dicen que no, o cuando decimos que no, no es un rechazo a la persona, sino que es ayudar al otro a encontrar su propio camino. En realidad son parte de todos nosotros. En este momento yo estoy escribiendo una novela, que también es mezcla de ficción con realidad, pero eso es la novela. En cambio hay otras cosas que también hacen ficción y realidad. Con Maru, que está aquí conmigo, Maru Hernández, que también es poeta, que está por publicar ahora un libro de haiku, poesía japonesa. Acabamos de terminar de escribir un libro juntos, y por lo tanto es mi primera experiencia de literatura no solitaria, donde escribimos juntos, revisábamos, cada frase contiene palabras de los dos, y eso es una cosa preciosa. ¿Y de qué se trata el libro? Se trata de la alquimia. Va a salir a la venta a mediados de septiembre. Ahora. Lo saca Catalonia. Entonces, ese libro se llama Alquimia Vital. Es un libro que trata del desarrollo personal, donde nosotros ponemos teoría, doctrina, explicaciones y experiencias de todos nosotros y de un montón de personas que trabajaron con nosotros en talleres que hicimos. Entonces, ese trabajo que nosotros hemos hecho se refleja aquí, ficción y realidad. La ficción, ¿dónde está? En que en vez de llamarse Jacqueline se llama Dorotea, y en vez de llamarse, no sé, Patricia se llama Jennifer. No, inventamos nombres, cambiamos los nombres, pero la realidad está en el relato. ¿Cómo es posible que nosotros de verdad caminemos por la ruta del desarrollo personal para conocernos más a nosotros mismos y conocer más a quienes nos rodean? Y por lo tanto, entonces, ser capaces de cumplir nuestra tarea y ser mucho más felices. Me gustaría, ya que hablaste de poesía, por supuesto, de lo que más te define, tu profesión es abogado, pero finalmente el poeta, lo tuyo, y ahí en la poesía está la belleza en las artes, en cualquier tipo de arte, incluso, ni siquiera solo en la literatura, en la pintura tiene que haber poesía, en el cine, en el teatro. ¿Cuál es el significado ahí de la poesía? ¿Se vincula a la belleza y cómo hace el nexo para definirse finalmente como un poeta? ¿A dónde está eso? No necesariamente escribir poesía. Yo creo que el poeta es el que escribe poesía o habla poesía. No sé si toda la belleza es poesía, pero yo soy no soy experto en literatura ni en arte, yo soy escritor. Entonces no me atrevo a manejarme en el concepto teórico de la belleza. Aprecio la belleza, valoro la belleza, desde la belleza de los seres humanos hasta la belleza de las creaciones humanas. Pero en verdad te digo, la poesía es un arte específico. Y ahí, y en ese arte específico, que es comunicar con lenguaje breve, directo y simbólico lo que pasa en el ser humano. Bueno, si hay pintores que pueden hacer eso, si hay músicos que pueden hacer eso, es una maravilla. Pero la música tiene sus propias claves, que no son las claves de la poesía.
y la pintura o el dibujo tienen sus propias claves, que no son las claves de la poesía. Entonces eso me parece maravilloso. Ahora, por eso a veces hacemos trabajo, poetas con músicos, poetas con pintores, poetas, en fin, nos juntamos de distintas disciplinas. Entonces yo escribo cuentos basados en las canciones de Joaquín Sabina, ¿no es cierto? O yo escribo una letra para una canción de que mi amigo Ricardo de la Fuente va a hacer para X o Z evento. Entonces armamos cosas juntos, construimos cosas juntos, porque de esa manera podemos hacer algo que nos puede resultar hermoso y maravilloso. La belleza le pertenece al ser humano. Y eso es lo que tenemos que hacer, encontrar la belleza en cada ser humano. No hay ningún ser humano que no tenga algo de belleza, hasta el que parezca más malo, más perverso, en alguna medida también tiene otra faceta. Y la tarea de él, de ese ser humano y de los demás seres humanos, es activar el lado hermoso que cada persona tiene. Alquimia, como cada uno puede encontrar su camino para convertir sus cosas más difíciles, sus imperfecciones, en lo que llamamos nosotros el oro alquímico, es decir, aquel metal perfecto que no requiere de nada más que eso. Que cada ser humano puede llegar a Me quedaron dos cosas dando vuelta con respecto a que tú nos hablas, tú como escritor, lo solitario que significa el escribir, pero ahora ya aparecen dos cabezas escribiendo, o sea, ya no es tan solitario el trabajo, es compartido. Me parece hermoso que suceda eso y de lo que puede ocurrir. Y lo otro es el tema de los haiku, porque si bien son poemas breves, también son de una profundidad tremenda. ¿Cómo trabajan eso entre ustedes también? El haiku lo trabaja solo Manu. Ah, ya. Es su poesía. Así que cuando salga el libro de haiku, que está por salir en octubre, tú en la próxima feria la vas a invitar a ella para que hable y a ella para que lea, porque yo de eso no me puedo meter. Es una poesía especial japonesa, muy mágica, que ella lo trabaja en una perfección impresionante, porque yo he leído otros libros de haiku de autores muy destacados, y a pesar de que sean muy destacados, de pronto te das cuenta que tienen imperfecciones en la métrica, y la métrica es clave. En los haiku de ella, que me di el gusto y el placer de revisarlos uno por uno, no hay ni una sola imperfección métrica, ni una sola. Así que te digo, eso puede ser fantástico, pero eso es de ella. El libro de escribir juntos es genial, porque el tema surge de las clases y entonces yo le propongo una frase y ella la completa y vamos construyendo, y ella propone y yo completo y vamos enriqueciendo el texto entre los dos hasta llegar a un resultado que es fruto del acuerdo. Hay transacción también, pero sobre todo es fruto de algo muy mágico, que es cómo el mismo tema nos va dirigiendo hacia el objetivo, que es entregarle a las personas instrumentos para su propio trabajo interior. No es un libro para que nosotros nos luzcamos, es un libro para que el lector se entusiasme consigo mismo. Y eso, hacer ese libro, va a estar a la venta en septiembre y va a valer la pena comprar. Es una inversión. Bueno, te agradecemos, Jaime Alex, por esta presentación, por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio y por tu disposición de siempre en participar con nosotros en la Expo Libro. Es que es lo que tú dices, mira, esta es la realidad, y en esta realidad hay que estar. Aquí es donde hay que estar presente, en los grandes y en los más pequeños eventos, donde haya gente con deseo de seguir avanzando en su propio conocimiento y en su propio trabajo. Todos estos libros que hay acá son todas maravillas, creaciones de alguien que escribió pensando en los lectores, en todos aquellos que van a encontrar respuestas
que muchas veces el escritor ni siquiera pensó, porque los libros van más allá de lo que el autor escribe, porque conecta con el alma de cada uno. Yo te agradezco a ti, te agradezco a todos estos libreros que tienen que tener paciencia, esfuerzo, amor por lo que hacen, porque en realidad es un oficio que paga poco, es un oficio que paga poco, y ustedes siguen haciéndolo y me parece maravilloso, me parece extraordinario, así que felicitaciones y cuenta conmigo y espero que con Maru en todas las próximas ferias también que vengan, en Viña y en todos los alrededores del planeta.